Le agradezco que permanezca con nosotros. Y esta semana ocurrió un nuevo atentado terrorista en el que al menos 44 personas perdieron la vida y otras 269 resultaron heridas. La masacre ocurrió en el aeropuerto Atatürk, en Turquía, luego de que 3 terroristas presuntamente miembros del Estado Islámico provocaron un tiroteo y luego se inmolaron. Para entender mejor estos hechos de violencia en el mundo, esta noche hacemos contacto con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez, profesor investigador de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas noches. Gerardo, tú que dominas los temas de seguridad nacional, ¿cómo se puede explicar el atentado en Estambul y en general los hechos terroristas ocurridos cada vez con más frecuencia? Sí, Felipe, lo que estamos viendo ahorita es una nueva ola de atentados que está sufriendo el mundo, muy semejante a lo que vimos en los años 70, en donde el terrorismo vinculado con algunos grupos étnico-nacionalistas y ahora radicales islámicos están teniendo como objetivo principalmente a Europa, a África del Norte y a Medio Oriente. Lo que estamos viendo también es una lucha por la mayor atención entre los dos grupos transnacionales más importantes, que es Al Qaeda y el Estado Islámico. Y el Estado Islámico lo que ha logrado de manera estratégica es activar células durmientes de yihadistas que ya fueron a luchar junto con ellos en Siria y en Irak, están regresando a sus países y están cometiendo estos atentados en las principales capitales del mundo. Y eso es ahorita lo que tenemos como tendencia global del terrorismo. ¿Y qué rol juegan los medios de comunicación? ¿No será que magnifican los hechos y contribuyen a su incidencia? Sí, los terroristas saben cómo van evolucionando los medios de comunicación y eso es muy interesante para entender este fenómeno. En 1972, en las Olimpiadas de Múnich, fueron las grandes cadenas de televisión las que estaban transmitiendo en vivo cuando los terroristas palestinos explotaron el avión, el helicóptero de Alemania que trasladaba a los terroristas y a los deportistas israelíes. El 11 de septiembre vimos por televisión en vivo el segundo avión que se estrelló en las Torres Gemelas. En los atentados de Boston ahora son las redes sociales las que dominan la amplificación del mensaje del terrorismo, porque prácticamente todos los ciudadanos en el mundo tenemos un teléfono inteligente en donde podemos grabar video o tomar fotografías y transmitirla vía las redes sociales casi de manera instantánea, que fue lo que vimos ahora con los atentados en el aeropuerto de Estambul. Entonces, efectivamente, el terrorismo va evolucionando como va la humanidad en sus medios de comunicación, en sus medios de transporte, en la globalización en términos generales. Gerardo, pareciera que estamos condenados a que la sombra del terrorismo nos persiga permanentemente. ¿Es así? Bueno, el terrorismo es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde que somos civilizaciones modernas, prácticamente desde el Imperio Romano hasta los próximos años en donde sigamos siendo civilización en este planeta o en otro planeta, va a haber terrorismo cuando haya grupos radicales que quieran alcanzar sus fines políticos a través de la violencia. Lo que sí es posible es que al momento en que se pacifiquen estos conflictos, en el caso de Siria, en Irak, es probable que baje los niveles de terrorismo en el mundo. Pero una condición sine qua non es que llegue la paz a esta región del mundo, sobre todo actualmente en el conflicto, en la guerra civil en Siria. ¿Es un error entonces tratar de combatir a los terroristas con la fuerza, como lo han hecho las grandes potencias? Así es, el terrorismo no se combate con más terror. Lo que buscan los terroristas es causar temor en la mente de los ciudadanos, de su público objetivo. Entonces, lo que no deben de hacer los gobiernos es seguir acrecentando este temor, como lo hizo en su momento George W. Bush cuando lanzó esta guerra global contra el terrorismo. Las estrategias de contraterrorismo tienen que tener un manejo de crisis de la situación en términos comunicativos muy fina, y eso es lo que cuando damos clases en el ejército o instituciones civiles, que
estarán enfrentando, podrían enfrentar una crisis terrorista, les decimos con mucha seriedad, porque pueden seguir acrecentando el terrorismo y eso en términos llanos en la teoría de la seguridad se llama la securitización, es decir, la politización de un asunto de seguridad, como es el terrorismo, para los fines mezquinos de un político, de un partido político o de un régimen político en turno, como es el caso ahorita de Turquía. ¿Y consideras que hay alguna posibilidad de que actos de terrorismo a gran escala pudieran ocurrir en México o estamos exentos de este mal? Mira, afortunadamente en México no hay un grupo terrorista político como estamos acostumbrados a verlos en Medio Oriente o en Europa. Sin embargo, estimado Felipe, durante la semana que está concluyendo, hubo dos atentados terroristas que pasaron desapercibidos y que involucran a México. El asesinato de un trabajador de la UNAM que fue asesinado por un grupo de ecoanarquistas y por otro lado el secuestro por algunas horas de la Embajada de México en Grecia, también por anarquistas griegos. México no es un país que se encuentre aislado ni que sea una isla en donde no puede suceder estos fenómenos. Sin embargo, la posibilidad de que un grupo islámico radical quiera pasar por México para cometer algún tipo de atentados, afortunadamente es muy baja, pero existe. O sea, que nos usen como paso de mero tránsito. Así es, así es, mira. Eh, sí ha habido intentos de algunos radicales de países que provienen de África, de Medio Oriente, de Asia Central, que han tratado de utilizar el territorio mexicano para pasar por Estados Unidos. Pero afortunadamente la cooperación con agencias internacionales, europeas y sobre todo con Estados Unidos ha evitado que estos ciudadanos de otros países que están fichados por agencias internacionales logren su objetivo y han sido deportados a otros países, sobre todo a Arabia Saudita. Entonces, es una realidad que sí existe, que sí se ha presentado, pero afortunadamente se ha contenido gracias a la cooperación con agencias de inteligencia de otros países. Muy bien, Gerardo, gracias, te agradezco la conversación. Buenas noches. Buenas noches, Felipe. Hasta luego. Vamos a unos mensajes, regresamos a la parte final de Tribuna Finanzas.